Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación diferencial. La segunda derivada de u en x es igual a la segunda derivada de u en t, y vamos a tener estas condiciones. Vamos a tener que la derivada parcial de u... Ay, espere, se me perdió. Aquí está. Ok, la derivada u de x, 0 va a ser 0. U de 1,0 va a ser 0. Ay, perdón, qué mensa. Eso estoy poniendo al revés. Es 0,t, 1,t, y luego vamos a tener la parcial de u en t de x, 0 es 0, y u de x, 0 va a ser igual a 3 coseno de 5x. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que para resolver este tipo de ecuaciones, sí, las que se van a resolver mediante separación de variables, lo primero que vamos a hacer es cambiar la notación de mi problema. Entonces, decimos que u entonces va a tener la forma del producto de dos funciones, que en este caso sería una función x que depende solo de x y una función t que depende solo de t, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial pues quedaría escrita como x b' por t es igual a x por t b'. Y aquí procedemos a hacer la separación. Entonces x con x, t con t. Padre que le iba a poner una t aquí abajo. Okay. X es igual a t b' sobre t, y esto va a ser igual a una constante que vamos a llamar lambda cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues vamos a tomar cada una de las ecuaciones y las vamos a resolver de forma lineal. Lambda cuadrada igual a x y t b' menos lambda cuadrada t igual a 0. Entonces, la ecuación característica para las x sería m cuadrada menos lambda cuadrada igual a 0. Perdón, la ecuación auxiliar, ¿sí? Y de aquí pues vamos a despejar el valor de m. Tendríamos que m cuadrada es igual a lambda cuadrada. Por lo tanto, m va a ser igual a más menos lambda. Esperen, tengo que cambiar aquí algo porque si no, no nos va a quedar. Le voy a poner aquí un signo negativo, ¿sí? Entonces este sería menos. Y aquí tendríamos menos x. Entonces esto va a ser más. Y ahora sí. Esto va a ser más, menos. Entonces esto va a ser más menos lambda i. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que la forma de la solución de las x va a ser C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x. ¿Sí? Y ahora resolvemos la ecuación de las t. Entonces, en este caso vamos a tener m cuadrada menos lambda cuadrada es igual a 0. M va a ser igual a lambda cuadrada, perdón, m cuadrada, y entonces m aquí sí va a ser más menos lambda. ¿Okay? Entonces, esta solución va a tener la forma de, según lo que habíamos visto de la ecuación auxiliar, vamos a tener que t es igual a C3e a la lambda t más C4e a la menos lambda t. Cuando tenemos una solución que tiene los dos términos exponenciales, esta solución se puede reescribir en forma de funciones hiperbólicas. Entonces, esta solución t la podemos también escribir como C3 coseno hiperbólico de lambda t más C4 seno hiperbólico de lambda t. ¿Sí? Fíjense que el signo de los exponenciales, o sea, el signo de las lambdas en los exponenciales ya no se toma en cuenta, sino que se utilizan las identidades de los senos y cosenos hiperbólicos para llegar entonces a esta expresión. En algunos libros se la van a topar de esta forma, en otros libros la pueden encontrar de forma exponencial.
Hay algunos problemas que nos conviene utilizarlo en exponencial y hay otros problemas que nos conviene utilizarlo en funciones hiperbólicas. La distinción de estos problemas lo vamos a ver con las aplicaciones, ¿sí? Por esta ocasión y para que nos vayamos familiarizando, vamos a utilizarlo con las funciones hiperbólicas. Entonces, nuestra solución U, pues va a ser el producto de estas dos, o sea, C1 coseno de lambda X más C2 seno de lambda X por C3 coseno hiperbólico de lambda T más C4 seno hiperbólico de lambda T. Ahora, en los casos anteriores teníamos nosotros tres constantes, C1, C2 y C3, y estas las multiplicábamos para simplificarlas. Pero en este caso tenemos cuatro constantes, entonces aunque multipliquemos C1, C2, C3 y C4, vamos a seguir obteniendo cuatro constantes, entonces no se va a simplificar en nada. Así que en este caso, esta sería mi solución general. Y a partir de aquí es donde empezamos a aplicar nuestras condiciones, ¿sí? Hay otros autores, videos o libros en donde las primeras dos condiciones, estas primeras dos condiciones que se conocen como condiciones de frontera, las aplican directamente en la solución de X antes de multiplicarla, ¿sí? Es lo mismo, independientemente de si lo hacen así o si multiplican la X por la T y luego aplican las condiciones directamente en U, el resultado debe de ser igual. Lo único pues es que a lo mejor tienen que escribir un poquito menos, ¿no? Pero al final es igual. Entonces, pues vamos a aplicar nuestras condiciones. La primera condición me dice que U de 0, T es igual a 0. Entonces vamos a tener C1 coseno de lambda 0 más C2 seno de lambda 0 por todo esto, C3 coseno hiperbólico de lambda T más C4 seno, cada vez me cabe menos esto, seno hiperbólico de lambda T, y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Según la primera condición. Entonces, pues aquí vamos a simplificar. Sabemos que el coseno de 0 es 1, sabemos que el seno de 0 es 0, entonces nos quedaría C1 por las funciones hiperbólicas, que es igual a 0, ¿sí? Y entonces en este caso pues tenemos que elegir cuál de estos dos factores es 0, si C1 o esta suma. Evidentemente lo más sencillo pues es hacer que C1 sea 0, ¿sí? Este valor lo vamos a sustituir en la última solución general que teníamos. Hay que tener cuidado de no sustituir en aquellas donde estamos evaluando, sino en la solución general, ¿sí? Entonces, nos va a quedar que U de X, T va a ser C2 seno de lambda X por las hiperbólicas. Coseno hiperbólico y seno hiperbólico, ¿sí? Fíjense que en este punto ahora sí tenemos tres constantes, C2, C3 y C4. Entonces ahora sí me conviene multiplicarlas. ¿Para qué? Pues para simplificar aquí la expresión, ¿sí? Entonces vamos a tener seno de lambda X por A, que sería C2 por C3, por coseno hiperbólico, más B, que sería C2 por C4. ¿Ok? Esto parece que dice A y es una coma T. Entonces, en esto que nos queda, que es así como una solución general intermedia ya simplificada, ¿sí? En este punto es donde evaluamos nuestra siguiente condición. La condición nos dice que U de 1, T debe de ser igual a 0. Entonces vamos a tener seno de lambda por 1 por las hiperbólicas es igual a 0. Es por esto que les digo que hay algunos autores que evalúan las primeras dos condiciones solo en la solución de X, porque si se fijan la parte de T, pues ni siquiera le hemos estado moviendo, ¿no? O sea, se ha mantenido igual, no le hemos estado evaluando. Pero volvemos, es exactamente lo mismo.
Entonces, en este caso, muchachos, pues vamos a hacer que el seno de lambda sea igual a 0. Cuando el seno de lambda es 0, lo que nos está diciendo es que el lambda corresponde a las raíces de la función. Y si recuerdan ustedes, cuando nosotros graficamos el seno, los valores de sus raíces están en los múltiplos enteros de pi. ¿Sí? Entonces, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros planteamos esta expresión de que el seno de algo es 0, es porque ese algo, que en este caso es lambda, tiene que ser un múltiplo entero de pi, donde n pertenece, bueno, en este caso lo vamos a poner así, para no confundir. N es igual a 0, 1, 2, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede esto o por qué hacemos esto? Pues porque tenemos la función seno que es igual a 0 y hagan de cuenta que se está despejando de alguna manera, ¿no? O sea, si el seno es 0 es porque su argumento, que en este caso vale lambda, tiene que ser un múltiplo entero de pi. Entonces, pues ya tenemos el valor de lambda que podemos sustituir en la última solución general que teníamos. Nada más no se acuerden, no se les olvide, perdón, que también los hiperbólicos tienen lambda, ¿sí? Entonces hay que sustituir completo. Vamos a tener entonces que nuestra solución u de x, t va a tener la forma seno de n pi x por a coseno hiperbólico de n pi t más b por el seno hiperbólico de n pi t. Maestra, pero entonces si el seno tiene n pi otra vez, entonces se vuelve 0 y todo se vuelve la solución trivial. No. ¿Por qué? Porque si se fijan, en este caso, pues el argumento del seno incluye también a la x, entonces pues ya no queda como un múltiplo entero de pi, sino que depende también del valor de x. Evidentemente, si x es un entero, pues entonces en ese caso sí se hace 0, pero en todos los demás casos no, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esta solución, que sería nuestra siguiente solución general, ahora sí aplicamos la tercera condición. La tercera condición nos indica que primero tenemos que derivar respecto a t para luego poder evaluar. Entonces, pues vamos primero a derivar, ¿no? La derivada parcial de u en t va a ser el seno de n pi x por... Las derivadas del seno y del coseno hiperbólico, muchachos, son iguales que las derivadas trigonométricas normales. ¿Sí? Seno hiperbólico, déjenme checar porque no me acuerdo si es con el signo. Sí, nada más, lo único que cambia es que ninguna se hace negativa, ¿no? O sea, en las trigonométricas normales la derivada de coseno es menos seno, aquí las dos son positivas, pero se deriva exactamente igual, ¿ok? Entonces aquí la derivada pues sería n pi por a por el seno hiperbólico de n pi t más n pi por b por el coseno hiperbólico de n pi por t. ¿Okay? En esta derivada es donde vamos a sustituir la tercera condición, que si mal no recuerdo nos decía que esta, ¿sí? La derivada parcial de u en t evaluada en x, 0 es igual a 0. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La parcial de u en t evaluada en x, 0 sería el seno de n pi por x por n pi a seno hiperbólico de n pi por 0 más n pi b coseno hiperbólico de n pi por 0. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Al igual que con las funciones trigonométricas, el valor del seno de 0 y el coseno de 0, ¿sí? Válgame. Ay, se me fue la palabra.
Bueno, el valor del seno hiperbólico de 0 es igual al del seno de 0, ¿sí? Es 0. Y el valor del coseno hiperbólico de 0 es igual al del coseno, que es 1. Entonces, en este caso, esto se va a hacer 0 y esto se va a hacer 1. Esto también lo pueden verificar, muchachos, en su calculadora. Si ustedes agarran su cálculo, la voy a poner aquí a ver si la alcanzan a ver, ¿sí? Si agarran su cálculo, hay una teclita que dice HIP. Entonces le pican a esa tecla y le salen las funciones hiperbólicas. Entonces, pues ahí nada más las evalúan, ¿no? Por si lo quieren verificar. Bien, entonces, pues simplificando esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el seno de nπx por nπb es igual a 0. Entonces, uno de estos factores tiene que ser 0. La función seno ya dijimos que no es 0 siempre porque depende del valor de x. N ya dijimos que empieza en 1, entonces tampoco puede ser 0. Pi, pues evidentemente no es 0, ¿no? Entonces lo único que nos queda es decir que B es igual a 0. Y eso lo vamos a sustituir, pero recuerden que se sustituye en la última solución general, que era esta. Hay que tener cuidado de no irlo a sustituir en la que derivamos. Esa solo la derivamos para poder aplicar la condición, ¿sí? Entonces, como B es 0, la solución U que me va a quedar, pues va a ser A por el seno de nπx por el coseno hiperbólico de nπt, ¿sí? Y esta sería mi siguiente solución. Y luego, y se me hace que aquí la regué cuando puse las condiciones. Sí, esto va a tener que ser con 0. Una disculpa, luego cuando me invento problemas siempre me va fallando de una cosa u otra. Bien, entonces, en esta vamos a aplicar la última condición, ¿sí? Que sería U de x, 0 va a ser igual a por el seno de nπx por el coseno hiperbólico de nπ por 0. Y esto dijimos que va a ser igual a... ¿Qué le había puesto? 3 seno de 5x. Será igual a 3 seno de 5x. ¿Ok? Entonces, como ya dijimos que el seno hiperbólico de 0 pues sigue siendo 1, esto me va a quedar como A por el seno de nπx es igual a 3 seno de 5x. Y aquí pues ya nada más comparativamente obtenemos el valor tanto de A como de la N, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que A es 3 y que NP es igual a 5. Entonces lo ponemos así. A es igual a 3 y NP es igual a 5. Estos valores los vamos a sustituir en la última solución general, que es la que teníamos aquí. Y nos va a quedar entonces que U de x, t va a ser 3 seno de 5x por el coseno hiperbólico de 5t. Y esta va a ser entonces la solución particular de nuestro problema. ¿Hay alguna pregunta en alguna parte del desarrollo? Fíjense que en este caso, cuando iniciamos nosotros nuestra separación, ¿sí? Automáticamente igualamos a lambda cuadrada. Y esto fue porque al hacer la corrección que hice, las X tenían el signo negativo. Entonces, en el video anterior, más bien, en el video anterior y la manera como más formal de resolver estos problemas, pues es igualar a los tres casos, ¿no? O sea, es considerar cuando lambda cuadrada es positiva, cuando lambda cuadrada es 0 y cuando lambda cuadrada es negativa. De inicio sabemos que cuando lambda es 0, siempre vamos a obtener la solución trivial. Entonces, este caso lo vamos a rechazar. Vamos a tener entonces dos casos, cuando lambda cuadrada sea positiva y cuando lambda cuadrada sea negativa.
¿cuál de los dos voy a escoger o cómo voy a saber cuál es el valor de lambda que le vamos a asignar? Bueno, eso depende de la ecuación de las X. Nosotros tenemos que asegurarnos que al obtener la solución de las X nos quede de esta forma, ¿sí? Nos quede con senos y con cosenos, no hiperbólicos, sino senos y cosenos. Y eso solo sucede cuando en nuestra ecuación auxiliar los valores de m son valores complejos, ¿sí? Entonces, para asegurarnos de esto, o sea, para asegurarnos de obtener valores complejos, la ecuación de las X siempre debe de tener un signo negativo. En este caso, lo teníamos en la separación que hicimos. Pero si no hubiéramos tenido ese signo en la separación, entonces tendríamos que haber igualado a menos lambda cuadrada, ¿sí? El chiste es que cuando nosotros resolvemos este tipo de problemas de separación, que ya incluyen condiciones y que van a ser los problemas en los que nos vamos a basar para resolver las aplicaciones, ¿sí? Tenemos que asegurar que la ecuación de las X se convierte en algo que se llama un problema de Sturm-Liouville, ¿sí? Entonces, este problema pues requiere que las soluciones tengan la forma de senos y cosenos. Entonces, para asegurarnos de ello, pues en la ecuación de las X tenemos que incluir un negativo, ya sea que el negativo esté dado por la misma ecuación, pero si no es así, entonces lo tenemos que incluir en lambda, ¿sí? Esa es la manera de saber si vamos a elegir entre lambda positiva o lambda negativa. Por ejemplo, si yo les doy esta ecuación, ¿sí? Si tenemos esta ecuación, pues al reescribirla tendríamos x t más xt es igual, perdón, es igual a 0, ¿no? Entonces, al hacer nosotros nuestra separación, vamos a tener x t es igual a menos xt' y x' sobre menos x es igual a t' sobre t. Entonces, como el negativo ya apareció al hacer la separación de las X, pues igualamos esto a lambda positiva, ¿sí? Pero si tuviéramos, por ejemplo, esta otra ecuación, ¿sí? Entonces tendríamos xy' por y es igual a xy'. Al hacer la separación, xy' sobre x es igual a y' sobre y. Entonces, como en este caso la ecuación de las X es positiva, pues tenemos que igualar esto a menos lambda cuadrada para asegurarnos de que al resolver la ecuación característica obtenemos valores complejos y así la solución X va a estar en términos de senos y de cosenos. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta? Hablando de las condiciones, muchachos, las condiciones en este momento no significan nada, pero a partir del siguiente parcial, que ya les demos un significado físico, nos vamos a dar cuenta de que las condiciones se van a dividir en dos. Las primeras dos se llaman condiciones de frontera y las segundas se llaman condiciones iniciales. Las condiciones generalmente se van a aplicar en el orden en el que se dan primero las de frontera y luego las iniciales. Y las de frontera primero cuando sustituimos en 0 y luego cuando sustituimos en algún otro valor. Las condiciones iniciales sí son intercambiables, se puede aplicar primero la tercera y luego la cuarta o primero la cuarta y luego la tercera, es indistinto, ¿sí? Pero las de frontera sí tenemos que tener cuidado en hacer la aplicación de esa manera
Porque las condiciones de frontera lo que me van a generar es precisamente esto de aquí, que son las funciones y los valores propios de mi ecuación. Las funciones propias y los valores propios, muchachos, lo que me está dando son aquellos valores para los cuales estoy obteniendo las raíces de la ecuación, ¿sí? Entonces, estos valores propios es una manera en que, bueno, los valores propios son estos, ¿sí? Y las funciones propias, pues son estas, una vez que sustituimos el valor propio. Entonces, los valores y las funciones propias, muchachos, lo que me permite hacer a mí es eventualmente, y si lo requiero, expresar la solución en forma de una serie, que ya lo habíamos visto en un ejemplo, ¿no? O sea, cuando estamos igualando la última condición a más de un término, nos permite utilizar el principio de superposición. Entonces, para eso es importante que podamos obtener estos valores. Y estos valores se obtienen únicamente a partir de las condiciones de frontera. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, a detener la grabación.